6 semanas ya con incluyendo este sermón, durante toda esta serie, es que no hay cosa más importante para la vida del cristiano, no hay cosa más importante para la vida del hombre, para la vida del ser humano, como lo son las palabras que su Creador nos ha dejado para que le conozcamos, para que le amemos, para que le sirvamos. No hay palabras más importantes que el hombre tenga que conocer durante toda la historia de su vida como las palabras de Cristo. Porque en ella nos presenta quién es Dios, nos presenta quiénes somos nosotros y nos presenta la manera en cómo tú y yo nos podemos acercar y ser reconciliados con el Padre. Pero una vez que hemos sido salvados por su gracia, es la misma palabra la que nos dice que necesitamos perseverar en esa palabra para nuestro diario vivir. Tú y yo, mi hermano, no necesitamos las ideas, los conceptos de esta cultura. No necesitamos tú y yo moldear nuestra mente a la manera de pensar de un hombre, de una institución, o de este mundo, o de los amigos. Lo que realmente debe de tener cautivada nuestra mente, lo que realmente debe de tener atadas nuestras conciencias, es Dios y su palabra. Dios y su palabra, porque en ellas está representado todo lo que Él es. Porque tú y yo fuimos creados para Él. Fuimos creados para su gloria. Fuimos creados para conocerle a Él. Fuimos creados para deleitarnos en Él. El trabajo, los amigos, los bienes, el dinero, todo es algo temporal. ¿Qué es importante para la vida? Sí, hemos vivido, lo necesitamos para vivir aquí. Pero no hay una sola cosa que pueda traer deleite al hombre, como decía San Agustín, hasta que el alma sea satisfecha en Dios. Y si algo hemos dejado claro durante todos estos sermones, hemos dado razones o motivos de peso de por qué es importante que perseveres en la Escritura, como cristiano que eres. Timoteo nos enseñó que vivimos o que van a venir o que ya estamos en tiempos malos, tiempos en donde los hombres aman más las tinieblas que la luz. Tiempos en donde hay hombres que quieren desviarnos a ti y a mí de las sanas palabras de la Escritura. Tiempos en donde nuestro propio corazón, si no está sujeto a la palabra, tiene las motivaciones de amarse más a sí mismo que está amando al Señor. Tiempos donde cada vez vamos a encontrar gente que anda buscando que se le diga lo que quieren oír y no lo que la palabra dice. Porque hasta ahorita no conozco a alguien que le encante que le diga o que se le reprenda en lo que está mal. Nos enojamos, crispamos. Así no es la naturaleza. Si no fuera así, nuestros hijos serían los niños más obedientes del mundo. Tú y yo hubiéramos sido los niños más obedientes del mundo. Hubiéramos aprendido bien. Pero a nadie le gusta que le digan, estás pecando. Nos gusta que nos digan, no te preocupes, échale ganas, ya pasará. Nos gusta que nos digan, tú confía en Dios, ¿verdad? Y eso es bueno, confiar en Dios. Pero queremos confiar en Dios a lo que nosotros queremos. Hemos hablado también y hemos puesto en tu corazón y en mi corazón la belleza intrínseca que hay en la palabra de Dios por el simple hecho de ser Dios el autor de la palabra. La palabra nos ha hablado en el Salmo 19, cuán bello es el Señor al revelarse en su creación, pero esa revelación no nos es suficiente para que tú y yo podamos arrepentirnos y volvernos a Él y conocerle de manera íntima. Nos era necesaria una revelación personal y una revelación de Cristo hacia nuestras vidas.
Y la palabra nos ha hecho eso, nos ha dado a entender el carácter de Dios, la pureza de Dios, cuán deseable es Dios, cuán recto es Dios, cuán puro es el Señor. Para que así como deseamos el contemplar un atardecer, deseamos ir a nuestro restaurante favorito o deseamos pasar unas vacaciones hermosas, de esa misma manera tú y yo podamos desear a Dios. También hemos visto cómo esta belleza no solamente nos revela a Dios, sino que tiene grandes beneficios para nuestra vida. El saber que esta belleza tiene el poder de transformar nuestra alma, que es lo que más necesita nuestra vida y lo que más necesita el mundo. Esta belleza nos ha brindado la sabiduría que tú y yo necesitamos para tomar decisiones en el día a día. Cómo educar a nuestros hijos, cómo educar, cómo conducirnos en nuestro diario vivir. Veamos cómo la palabra nos habla y nos dice que por nuestra naturaleza caída, tú y yo somos sencillos, pero no sencillos en humildad, sino sencillos en el aspecto, les explicábamos, ¿verdad? Que tener una mente tan abierta que entra y salen las cosas y nada se nos queda. Y ver cómo la palabra nos puede hacer sabios para nuestra vida diaria. Cómo la palabra puede producir gozo en un alma que está afligida. Cómo la palabra puede producir alegría en un alma que está triste. Cómo la palabra viene a mostrarnos los caminos por los cuales debemos de andar. Porque nos ha advertido la palabra que si tú y yo caminamos en nuestros propios caminos, tendremos como resultado. Nos ha enseñado en doctrina, nos ha instruido en los caminos del Señor, nos corrige, nos redarguye, nos prepara para la obra del Evangelio, nos provee lo necesario para nuestro crecimiento. Todo esto la palabra nos ha ido revelando domingo tras domingo. Y el día de hoy, mi hermano, vamos a estar viendo el poder que tiene la palabra de Dios sobre la vida de un hombre. Otro aspecto, porque todo lo que hemos visto es el poder de la palabra de Dios en la vida del hombre. Pero yo quiero que en esta mañana, en la medida en que vamos explorando el pasaje, tú te hagas esta pregunta. Y apúntala. ¿Cómo he estado respondiendo a la palabra? ¿Cómo he estado respondiendo a la palabra? Vamos a nuestro pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. El día de hoy vamos a tratar de exponer cinco maneras en cómo la palabra de Dios opera o tiene poder transformador en la vida de los hombres. Y algo que debemos explorar primeramente es cómo empieza el pasaje. Dice, porque la palabra de Dios. El autor de Hebreos comienza estos versículos poniendo nuestra atención en el objeto que causa la verdadera transformación del hombre. El autor de Hebreos
capta nuestra atención, nos quiere llevar a ver de qué es lo que Él nos va a hablar. ¿Qué es lo que tiene realmente el poder para transformar un individuo o una nación completa, un matrimonio, un corazón duro, terco? Y eso es la palabra de Dios. Sus mandamientos, si lo vemos en el Salmo 19, sus mandamientos, sus estatutos, sus juicios. Si lo vemos en el Nuevo Testamento, es la palabra de Dios encarnada. Jesús tiene el poder para transformar, Jesús tiene el poder para cambiar los corazones de los hombres. Y es algo que así comienza la epístola a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 1, y dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en el pasado, en muchas ocasiones y de muchas maneras, de manera muy multifacética, a los padres por los profetas, en estos últimos días, en nuestros tiempos, nos ha hablado por su Hijo. Esa es la palabra por medio de quien Dios nos está hablando. Esa es la palabra de quien hemos estado hablando, que es poderosa, que es útil, que es transformador, que es deseable. Es al Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y es acerca de esta palabra poderosa, de este poder creador, sustentador de todas las cosas, de quien Hebreos o este pasaje nos habla. Y lo primero que nos enseña es que esta palabra tiene un poder vivificador sobre la vida de los hombres. Lo primero que queremos ver, porque dice, la palabra de Dios es viva. Aunque ya hemos hablado tanto en el curso como en otra predicación acerca de esta característica, no por eso no vamos a volver a hablar, porque una vez más Hebreos, ¿verdad?, nos resalta la palabra viva de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene un poder vivificador. Esto quiere decir que la palabra de Dios no está muerta. La palabra de Dios no está moribunda. Mira, en un mundo, mi hermano, donde nos rodea la muerte. ¿Por qué digo que nos rodea la muerte? Porque todos vamos para allá, ¿verdad? Para allá vamos. Unos antes, otros después, unos se nos adelantan, otros no, otros que andan luchando por no irse. Pero al fin y al cabo, ese es el fin que nos espera a todos. La muerte, desaparecer, dejar de existir. En un mundo donde a todo lo que llamamos vivo, ¿verdad? El planeta verde, el planeta vivo, en realidad es un planeta donde todos los que habitamos estamos rumbo a la destrucción. En medio de ese mundo, en donde la muerte y la descomposición son una realidad para nuestras vidas, la palabra de Dios se mantiene viva. Se mantiene viva y permanente por toda la eternidad, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. La palabra de Dios está viva. La corrupción de este mundo, mi hermano, no puede tocar la palabra de Dios, no la puede destruir, no puede romper su validez, no puede deteriorar las verdades de la palabra. Aunque el hombre, ¿verdad?, se ha aferrado y ha hecho todo lo posible por hacer creer o por desmeritar la inerrancia de la Escritura, la infalibilidad de las Escrituras, algo que la palabra tiene es que nunca dejará de ser inerrante, nunca dejará de ser infalible, nunca dejará de existir.
Pedro, e Isaías tenían esta idea. Y lo dejaron plasmado, Pedro lo dejó plasmado en el capítulo 1, versículo 24 y 25 de su carta, cuando escribe: toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y me encanta cómo termina ese pasaje, porque dice: es esta palabra que permanece para siempre, la que ha sido predicada a sus vidas. Ha sido esta palabra viva y poderosa la que ha sido predicada a sus vidas y ha tenido el poder de dar vida a sus espíritus muertos. Tan solo, mi hermano, la idea de la eternidad de la palabra debe de llevar a nuestra mente y a nuestro corazón a vivir una vida de tranquilidad y de paz. Tan solo la idea de saber que la palabra de Dios es eterna, que permanece para siempre. El Salmo 119 dice: firme está tu palabra por los cielos. Esta sola idea debe de llevar a nuestras vidas a tener tranquilidad y confianza. ¿Por qué? Porque los 66 libros que están aquí contenidos no van a pasar de moda. Así como le fueron útil a Pablo, a Pedro, a Abraham, a Moisés, al pueblo de Israel, así nos es útil a nosotros el día de hoy, y tendrá el mismo poder vivificador para tus hijos, para tus nietos y para todas las generaciones que ya no vas a alcanzar a ver. Y lo hermoso saber es que tú y yo tenemos la oportunidad de sembrar en nuestras generaciones la importancia que tiene la palabra viva de Dios. Fue esta palabra viva la que trajo vida en medio de la nada. ¿Dónde nosotros vemos esto? Nosotros vemos dos pasajes de cómo la palabra de Dios ha traído vida. La primera la vemos en Génesis, ¿verdad? Cuando dice que Dios formó al hombre. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? De la nada, ¿verdad? De un pedazo de tierra formado por él, sopló. Y en ese momento el hombre dice que fue un ser viviente. Hubo vida en él. Otro pasaje que nosotros encontramos en la Escritura de cómo Dios da vida, a lo mejor tú lo vas a recordar, es la visión que tiene Ezequiel, ¿verdad? En el valle de los huesos muertos, donde dice que estaban todos los huesos por aquí, huesos por allá, pero dice que entonces Dios le habló al profeta y le dijo: profetiza esos huesos muertos. Y cuando él habló la palabra de vida, dice la Escritura que esos huesos empezaron a unirse unos con otros y les empezaron a salir tendones, les empezó a salir carne, les empezó a salir piel. Y después dice más adelante en el pasaje que les dio vida. Esta palabra, mi hermano, es la única palabra viva que tiene el poder para dar vida. Tú y yo fuimos regenerados. Tú y yo fuimos nacidos de nuevo por la palabra viva de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 18 dice esto: en el ejercicio de su voluntad o en la prerrogativa de Dios, dice, Él, Dios Padre, nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. ¿Por qué era necesario, mi hermano, que tú y yo naciéramos de nuevo? Vayan conmigo a Efesios. Y esto es necesario que tú y yo se lo recordemos, recordemos, gracias hijo, a nuestros hijos, ¿verdad? Que son pequeños, que son adolescentes. ¿Por qué es necesario que nuestros hijos escuchen el Evangelio? ¿Por qué es necesario que ellos vengan cuando no quieren venir a la iglesia? Porque es necesario que escuchen la palabra de verdad. ¿Por qué?
Porque tú y yo no sabemos cuándo Dios va a tomar esa palabra, la va a injertar en su corazón y les va a dar vida. ¿Por qué es necesario que estés atento? Porque si tú no estás vivo, tú necesitas vida y necesitas estar atento. Ve lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él nos dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Y lo vuelve a reafirmar una vez más en el versículo 5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida. Por eso es necesaria la palabra de Dios. Por eso es necesario escucharla una vez más, todos los días. Porque esta palabra nos da vida. ¿Y qué palabras son las que necesitamos? Toda. Pablo le dice a los de Éfeso, en Hechos, yo les he dado todo el consejo de Dios. Tú necesitas las palabras de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo mismo dio testimonio de sus mismas palabras y dijo en Juan 6:33, las palabras que yo les hablo son espíritu y esas palabras son vida. Si la palabra, mi hermano, fue la que nos dio vida, ¿qué crees entonces tú que es la que va a sostener esa vida nueva que tienes? ¿Tus fuerzas? No. Si la palabra nos dio vida, la palabra debe sustentar tu vida cristiana. Cuando esa palabra de vida ha sido injertada en nuestro corazón y ha dado vida a nuestro espíritu, esa misma palabra de vida tiene una virtud. Y esa palabra de vida quiere producir fruto en tu vida. La palabra de vida no es dada a nuestras vidas para darnos vida, para quedarnos sin fruto. No solo la vida. Quiere darte fruto, quiere que tú produzcas fruto para la gloria de Dios, porque en la medida de que nuestras vidas se vea manifestado el fruto del Espíritu, dice Juan, que entonces realmente daremos testimonio de que somos verdaderos discípulos de Cristo. Acompáñame a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículos 7 y 8. Si permaneces en mí, dice Jesús, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Si permanecen mis palabras en ustedes, entonces mi Padre es glorificado. Cuando tú y yo damos fruto, y por medio de ese fruto damos testimonio de que somos verdaderamente discípulos de Jesús. La palabra de vida, mi hermano, no solamente fue para salvarnos de nuestros pecados, sino es para continuar nuestra vida. Siempre que la palabra de Dios es escuchada y recibida en un corazón sincero que Dios ha preparado para recibirla, esa palabra va a ser fertilizada por el Espíritu Santo para producir fruto en tu corazón. Por eso yo comencé diciéndote, hazte esta pregunta: ¿cómo he respondido a la palabra? ¿Cómo he respondido? Porque cuando veamos la segunda parte del poder de la palabra en este pasaje, vamos a entender que aunque la palabra es eficaz en sí misma, para que sea eficiente en la vida de un cristiano, tiene que ponerla en práctica. La palabra de Dios trae vida a nuestro espíritu.
La palabra de Dios fue dada a nuestro espíritu para glorificar al Padre, llevando mucho fruto. No debe de caber en nuestra mente, mi hermano, el que tú y yo podamos vivir una vida cristiana sin la palabra de Dios. Como creyentes, nuestro espíritu, nuestra mente necesita ser alimentada por la palabra de Dios. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 32. Versículo 46 dice lo siguiente. Y les dijo, fijad en vuestro corazón, fíjense las palabras que utiliza. Fijad, mantén firme en tu corazón todas las palabras con que yo os advierto hoy, las cuales ordenaréis a vuestros hijos para que las obedezcan cuidadosamente. Todas las palabras de la ley. Porque no es palabra que inútil para vosotros. No es algo obsoleto. No es algo que tú digas, ¿y aquí qué? Pues como que, ¿y esto qué es? Ya no sirve, mamá. La onda es los chavos, ¿verdad? Dice Deuteronomio, estas palabras no son inútiles para tu vida. Ciertamente, dice, es vuestra vida. Son tu vida. La Nueva Versión Internacional traduce este verso, de ellas depende todo tu ser. ¿Cómo pasa esto? El Espíritu de Dios entonces toma la palabra de Dios y le da vida a nuestro espíritu. Por eso, mi hermano, cada domingo o cuando tú nos has escuchado orar aquí, ¿verdad? Hay una petición al Señor. Pedro lo ha hecho, yo lo he hecho. Señor, toma las palabras que vamos a cantar, toma las palabras que vamos a escuchar, Señor, y vivifícalas en nosotros. Encárnalas en nosotros. Que no sean canciones, que no sea una palabra, Señor, que me entre por un oído y me salga por el otro y yo salga de aquí igual. Sino que sea una palabra, Señor, tomada por tu Espíritu Santo y la encarne en nuestro corazón para que demos fruto, para que te conozcamos, para que crezca mi amor por ti, para que crezca mi servicio, mi dependencia, mi amor por tu iglesia. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, fíjate lo que hace. Nos ayuda a que tú y yo brillemos como luminares en el mundo. Y no por tener tú y yo luz en nosotros mismos, sino porque simplemente somos como la luna. Reflejar la luz del sol. Ve cómo lo expresa Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, verso 16 que dice, sosteniendo firmemente la palabra de verdad. La palabra de Dios viva en nuestro corazón, nos permite entonces a ti y a mí, en un mundo de tinieblas, brillar. Pero ojo, no estamos brillando, no es que te están viendo a ti, no es que vayas por el mundo, ¿verdad? En tu trabajo y digan, ve, qué radiante se ve Claudia el día de hoy. Brillas y hasta encandila. ¿Verdad? ¿Ya vieron a Rosy?
brillante. Brillamos porque la luz de Cristo está en nosotros. Brillamos porque lo que sostenemos en alto es el estandarte de la verdad. Y cuando se acercan a nosotros, lo único que hacemos es lamparearlos con la belleza de la palabra. Mira, este es Cristo. Esto es lo que hizo por ti. Pero también la palabra de Dios nos es necesaria para nuestra santificación. Cuando Jesús está haciendo la oración por sus discípulos en el Evangelio de Juan, Él hace esta petición al Padre, Juan 17:16. Señor, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, pero santifícalos, Dios, en tu verdad. En la verdad de tu palabra. La palabra de Dios, mi hermano, nos es útil para ser transformados. ¿Se acuerdan? En una de las clases nosotros veíamos una de las confesiones del Catecismo de Westminster y en ella explicábamos cómo estos hombres decían, bueno, la palabra de Dios nos es necesaria para conocer la voluntad de Dios, nos es necesaria para la salvación y nos es necesaria para nuestro diario vivir, para nuestra santificación. La palabra de Dios la necesitamos porque es viva. Y ya hay vida en ti por esa misma palabra para transformarte y cambiarte. Es por eso, hermano, que lo que necesitamos proclamar desde este púlpito, lo que debemos anunciar en nuestro círculo social, lo que debemos anunciar en nuestras pláticas en todo momento, es la verdad del Evangelio. Porque es el Evangelio lo que da vida. Acuérdate, vivimos en un mundo como una serie, ¿no? Los muertos vivientes. Esos meros. Así hay. Y ellos necesitan la luz del Evangelio. Siguiente cosa que vemos en nuestro pasaje, volvamos a Hebreos. Dice, la palabra de Dios es viva, pero también dice que es eficaz. Y aquí vemos el segundo poder, el poder eficaz y eficiente que tiene la palabra. ¿Qué es eficaz? ¿A qué nos referimos con que la palabra es eficaz? Eficaz nos referimos a que la palabra contiene todo lo que el hombre necesita para su salvación, para su crecimiento y para conocer la voluntad de Dios. Contiene todo lo necesario. Y decimos que la palabra es eficiente cuando entonces tú y yo tomamos esa verdad y la ponemos por obra en nuestras vidas. ¿Por qué? Un ejemplo muy sencillo. Ahorita con las enfermedades, ¿verdad? Tú vas con el doctor, oye, traigo problema de X cosa. Y el doctor dice, ¿sabe qué? Tomes esta botellita. En esta botellita es eficaz para lo que usted tiene. Esta botellita contiene todo lo que su cuerpo necesita para aliviarse. En esta botellita contiene todos los elementos necesarios que su cuerpo requiere para matar el bicho, para matar el virus, para fortalecer su cuerpo, para que se vea usted más radiante. Es eficaz. Y tú te vas a tu casa. Y llegas a tu casa y pones, ¿cómo te va, viejo? Bien. Pero el doctor quiere que me tome esta botellita. Pues tómatela. No, a mí tú sabes que no me gusta la medicina. El que tú no te tomes la medicina no hace que la medicina deje de ser eficaz. Sigue siendo eficaz. No pierde ese poder, no pierde esa virtud. ¿En qué momento se vuelve eficiente? Cuando te la tomas. En ese momento se vuelve eficiente
la palabra de Dios. Y eso es lo que Hebreos nos quiere dar a entender. La palabra es eficiente y es eficaz en tu vida cuando la pones por obra. Isaías 55, verso 11, son pasajes que ya hemos visto durante todas estas semanas. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito. Propósito. No va a regresar a mí vacía. Así como yo mando la lluvia y se riega el pasto y la semilla muere y genera fruto y le da de comer a todos. Así es mi palabra. Va a descender y es eficaz. Pero tienes que hacerla eficiente a través de tu obediencia, a través de ponerla en práctica. Que quiere dar a entender esta palabra o esta eficiencia y eficacia de la palabra es que tiene el poder operativo de hacer aquello que Dios quiere que se haga. Y es algo que la iglesia de Tesalónica experimentó. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Por esto también nosotros, sin cesar, dice Pablo, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la aceptaste no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también, ¿qué dice? Hace su obra, hace en ustedes lo que Dios quiere que haga, la cual también hace su obra en vosotros los que creáis. Si tú revisas conmigo el pasaje, en el versículo 12, de ahí de Tesalonicenses, nosotros vemos cuál es la obra que la palabra de Dios estaba haciendo en los tesalonicenses. En el versículo 12 dice, para que anden como es digno de Dios. La palabra llegó a sus vidas y está haciendo un efecto. Está haciendo que ustedes anden como es digno del Señor, quien los ha llamado a su reino y a su gloria. Pablo está diciendo, qué bueno que la recibiste como lo que es. En el versículo 14, uno después, ve otro efecto. Ejemplo de fe, de fidelidad y de sufrimiento a las demás iglesias, porque le dice, pues vosotros hermanos venisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Vinieron a ser ejemplo, la palabra de Dios está trabajando en sus vidas a tal punto que están haciendo una transformación, está haciendo lo que Dios quiere que se haga. ¿Cómo has estado respondiendo a la palabra? Esta palabra es eficaz. Un ejemplo más lo vemos en Colosenses, capítulo 1, versículo 3. Dice así, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor, fe y amor que tienes por todos los santos. Esta fe y este amor, ¿por qué fue producido? Versículo 5. A causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra del Evangelio. La palabra, dice, llegó a sus vidas y fue tan eficaz y fue tan eficiente en sus vidas que produjo fe en Cristo Jesús, produjo amor por todos los santos, produjo una esperanza en sus vidas producida por el Evangelio. Pero no solamente eso, versículo 6. La verdad del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo, está dando fruto constantemente. ¿Qué? El Evangelio. El Evangelio está trabajando en la vida de todo el mundo conocido en ese entonces y creciendo. Así lo está haciendo también en vosotros, desde el día en que oísteis y comprendiste la gracia de Dios.
Hermano, ¿cómo estás respondiendo a la palabra? ¿La palabra de Dios está haciendo en tu vida el efecto para la cual Dios le está mandando? Desgraciadamente, como hombres, muchas veces, mi hermano, buscamos ser transformados, buscamos la solución a los problemas de nuestra vida en la sabiduría de este mundo. Andamos buscando consejos, a ver qué dice TV y Novelas, qué dice TV Notas, ¿verdad? A ver qué dice Cosmopolitan, ¿verdad? A ver, ¿cómo hacer que mi viejo me haga caso? ¿Verdad? O peor tantito, ¿verdad? Ahorita, es que en Facebook yo vi que dice que si te paras de cabeza, ¿verdad? Todos tus problemas se van a solucionar. Los más espirituales buscan la solución a sus problemas en el misticismo o en el espiritismo o en la psicología. Y no han entendido, mi hermano, que esas cosas carecen de valor para los apetitos de la carne, como enseña Colosenses. Lo único que puede ser eficaz y eficiente en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en tu vida, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Tercera cosa que vemos, vamos al versículo 12, ahí mismo de Hebreos, dice que la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es viva y también es eficaz, y dice, y es más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Qué queremos enseñar con este? ¿Qué poder tiene aquí? El poder para juzgar o para salvar. Cuando digo juzgar es en la parte de justicia, ¿verdad? En impartir justicia. No de juzgar como lo vamos a ver en la segunda parte, que es de discernimiento. La palabra tiene poder para juzgar y para salvar. Los soldados romanos usaban en la batalla una espada de dos filos, conocida como rompalla. Esta era una espada muy pesada que era necesario que los soldados romanos la tomaran con las dos manos. Y esa espada servía para la batalla, pero lo que dicen los historiadores es que este tipo de espada era como batirla por todos lados, ¿verdad? Esperando pegarle a alguien. No tenías que ser muy diestro, simplemente agarrar la espada y a mí se me vino la idea, así era mi mamá conmigo cuando yo era bien traviesote. Mi mamá, como yo era bien travieso y corría por todos lados cuando me tocaba disciplina, así mi mamá, ¿verdad? Agarraba el cinturón y donde cayera porque el niño no se estaba en paz. Bueno, de esa manera era tomar esa espada, ¿verdad? Donde caiga y tratando de hacer el mayor daño posible. Pero no habla de ese tipo de espada. Este tipo de espada larga, con esta idea de traer juicio, de esta idea de impartir justicia, ¿verdad? De defender una causa, en esta guerra de o te mueres tú, me muero yo, y de que me muera yo a que te mueras tú, pues mejor muérete tú, ¿verdad? Y hay una impartición porque yo estoy defendiendo mi causa. Nosotros encontramos, por ejemplo, de ese estilo de espada de impartición de justicia en Apocalipsis. Cuando Juan habla, ¿verdad?, acerca del Cordero de Dios, que sale una espada afilada de su boca. La idea que da Juan de esa espada es eso. Es una espada de juicio. Una espada que a quien se le deje caer lo va a destruir. Lo va a partir por la mitad. Tú puedes ver eso en Apocalipsis 1:12, 2:12 y 9:11. Una referencia igual a un tipo de espada de esa manera de juicio, nosotros la vemos en Isaías 49:2,
Cuando Isaías habla y dice que el Señor ha puesto en él sus palabras que son como una espada afilada para traer juicio al pueblo de Israel. Dice, ¿y por qué me estás diciendo todo esto? Porque necesitamos entender por qué Hebreos dice que la palabra es más cortante que cualquier espada de dos filos. La idea de Hebreos no es una espada larga que trae juicio. La idea de Hebreos es una espada corta que se llama machaira, y es una espada que utilizaban los soldados romanos para los combates uno a uno. Porque dicen los historiadores que era una espada tan corta que era fácil de manejar y era muy precisa en el querer atacar a alguien. Podías encajarla donde tú querías, donde tú veías y hacías un daño. Pero ese tipo de espada te salvaba la vida, ¿verdad? Si eras bueno, ese tipo de espada te salvaba la vida. Okay. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, Efesios, y Efesios nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, da la idea de una espada corta. Una espada que el soldado tiene la facilidad de tomarla y de poder maniobrarla en una lucha uno a uno. En Efesios nosotros vemos la famosa lucha espiritual del cristiano, ¿verdad? Contra un conocimiento y las verdades de Dios. Ok. Cuando dice que la palabra de Dios es esa espada más cortante de dos filos, y teniendo en cuenta tanto la espada de juicio de Dios como una espada corta y pequeña que nos sirve para defendernos y para salvar nuestra vida, entonces nosotros podemos ver dos connotaciones. Por eso les dije, el poder que tiene para juzgar y para salvar. Si nosotros vemos la palabra de Dios como esa palabra de juicio, ¿verdad? Esa palabra rompaya, son las palabras de Dios que se levantan con la idea de traer una sentencia e impartir juicio a los hombres. Y eso va a pasar en el día final, cuando estemos delante del Señor. Él va a impartir un juicio. Aquellos que creyeron en Él a un lado y aquellos que han creído en Él a otro lado. Pero por el otro lado, entonces, vemos que es un instrumento que tú y yo tenemos para defendernos. Es un instrumento que nos sirve para salvar nuestra vida. Una espada. O para salvar la vida de los compañeros que tenemos a nuestro lado. ¿Cómo aplicamos estas ilustraciones a nuestras vidas? ¿Cuándo es cuando la palabra de Dios va a traer un juicio sobre nosotros o sobre los hombres? Juan capítulo 12. Vayan ahí, por favor. Juan capítulo 12, versículos 47. Ve cómo la palabra de Dios va a ser una espada que va a traer juicio sobre los hombres. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. ¿Quién? La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Esa palabra, esta palabra que tú escuchas domingo tras domingo, que atiendes o no atiendes, las consecuencias, mi hermano, de no recibir las palabras de Dios es algo tremendo. Fíjate cómo continúa ahí Juan, versículo 49. Jesús hablando y dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre qué he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es ¿qué? Vida eterna.
Lo que Jesús está diciendo, la palabra los va a juzgar. Pero quiero que sepan que mis palabras que yo les hablo son para vida eterna. Yo no vengo a juzgarlos. Vengo a dar vida eterna. Aquellos que creen. Pero aquellos que no creen, la palabra que yo he hablado, esa misma los va a juzgar. Pero por el otro lado, la palabra de Dios tiene el poder de sanar o salvar nuestras vidas. Una palabra pequeña, una palabra corta. Porque sus mandamientos, leímos ahorita en el 49, los mandamientos que el Señor me ha mandado a hablarles a ustedes son vida y vida eterna. Cuando nosotros vemos, mi hermano, el contexto del pasaje que estamos estudiando en Hebreos, y te voy a invitar que lo leas en tu casa, el contexto del pasaje en Hebreos habla acerca de aquellos hombres que endurecieron su corazón ante las palabras de Dios y que desviaron su corazón hacia sus propios caminos y no quisieron conocer a Dios. Y por su incredulidad, en las palabras del Señor, dice, no entraron en el reposo que Josué les iba a dar al entrar a la tierra prometida. No gozaron de ese reposo. Ve cómo dice, versículo 9 del capítulo 4. Queda por lo tanto un reposo sagrado, pueblo de Dios. Pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. ¿Dónde está el ejemplo de desobediencia? Vean conmigo el versículo 10 del capítulo 3. Aquí está el ejemplo que nos dejó. Versículo 10. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Cuando tú y yo atendemos las palabras de Dios, hay sanidad. Cuarta razón o cuarto poder que vemos, ahí mismo en el versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Aquí viene el cuarto poder. Y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es un poder para discernir o para juzgar el corazón de los hombres. La palabra de Dios ha manifestado hasta ahorita su poder vivificador, eficaz y eficiente, su poder para juzgar o para salvar, pero ahora tiene un poder para discernir. Hace un momento yo les comentaba cómo el mundo busca la solución a sus problemas en la sabiduría de este mundo y cómo Pablo en Colosenses dice, estas cosas no sirven, tienen poco valor para los apetitos de la carne. El problema, mi hermano, de los hombres es que siempre estamos atacando en nuestras vidas el comportamiento que se ve o lo conductual. Este poder de discernir y de juzgar dice que penetra hasta el corazón del hombre. Tú y yo tenemos la tendencia, los que tenemos hijos lo vamos a saber. Cuando un hijo se porta mal, ¿verdad? Y le quieres llamar la atención. El 99.99% de las veces que le llamamos la atención es por vergüenza. No del niño, sino ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí, verdad? Si yo no aplaco a mi niño, ¿verdad? Van a decir, híjole. O sea, nadie va a decir chamaco berrinchudo, van a decir, bueno, ¿y dónde está el papá, verdad? ¿Dónde está la mamá que no ha instruido a este niño?
¿Y qué hacemos? Les caemos a palos a los hijos, ¿verdad? Cállese y no llore y hágase para acá y pegadito aquí. O las mamás, ¿verdad? Esa mirada de pistola, ¿verdad? No, esas las conozco. Ya tú sentías el pistolazo y tú decías, o sea, por mi bien me tengo que estar en paz. Por amor a mí mismo me tengo que controlar. Pero nunca atacamos el corazón. Atacamos lo conductual. ¿Por qué? Mejor por hipocresía. Queremos quedar bien delante de los hombres, que no piensen mal de nosotros. Pocas veces, mi hermano, atacamos el corazón de nuestros hijos, pero en este caso de nosotros mismos. Cuando la palabra dice que penetra hasta la división y las coyunturas y es poderosa para discernir las intenciones del corazón, lo que está pidiendo la palabra es: lo importante de tu vida no es tu conducta, sino de dónde sale tu conducta. Nuestra manera de comportarnos, mi hermano, la manera de hablar, la manera de expresarnos, la manera de juzgar, la manera de criticar, todo proviene de nuestro corazón. Todo. 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 Las maldiciones con las que contaminamos a los demás. Y cuando digo maldiciones no solamente son groserías. Chismes, murmuraciones, críticas, groserías, palabras de ofensa y de desánimo, desilusiones. Todas las maldiciones que salen de nuestra boca, con las que contaminamos a los demás, todo sale de nuestro corazón. Las circunstancias de la vida, mi hermano, lo único que hacen es poner de manifiesto, ¿sabes qué? Lo que hay en tu corazón. Lo que hay en tu corazón. Ahí es donde se ve tu carácter. Ahí es donde se ve tu madurez. Ahí es donde se ve en qué nivel estás. Cuando somos hipócritas, ¿verdad? Tenemos una posición. ¿Verdad? San Cristian, ¿verdad? San Poncho, San Arturo, ¿verdad? San Carlos, de todos flotan aquí. Pero apriétalo poquito, poquito. Santo demonio que te sale. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque respondemos de lo que hay en nuestro corazón. Cuando Jesús estaba con los discípulos, que llegaron a comer espigas ya con la mano, la gente religiosa llegó y, ¡ay! ¿No se van a lavar las manos? Jesús les dijo, lo que tú comes va a la letrina. Lo que contamina aquí a todos nosotros es lo que hay en tu corazón. Y voltea y les dice, porque de tu corazón salen tus malos pensamientos. Nadie los conoce más que Dios. Muchas veces tú y yo pensamos algo mal de alguien, decimos total, ni se dio cuenta, pero Dios te está diciendo, pero yo sí. Yo sí me di cuenta. El día que David pecó con Betsabé, ¿quién se dio cuenta? Nadie. Dios, que le mandó a Natán, le dijo, órale. Del corazón salen las fornicaciones, los adulterios, la codicia, el engaño, la mentira, el orgullo, las guerras, pleitos, iras, disensiones y toda cosa malvada sale del corazón. Y tú y yo nos enfocamos en la conducta, nada más. La palabra de Dios dice es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es poderosa, mi hermano, porque es capaz de juzgar cada pensamiento y cada intención de nuestro corazón. Cada pensamiento que tú tienes a la luz de Dios, que es omnisciente, ahí lo está viendo Él. Porque es que nos es necesario no juzgar nada más nuestra actitud. Mira, nuestra conducta simplemente es el reflejo. Es un reflejo, nada más.
Por eso, por ejemplo, los que son padres, ¿verdad? Les recomiendo el libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo. ¿Por qué? Porque no se trata de conducta. La conducta es un reflejo solamente. Porque es necesario siempre ver la motivación de nuestro corazón. Jeremías 17:9, más engañoso que todo es el corazón, sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Proverbios 19:3, la insensatez del hombre pervierte su corazón y su corazón se irrita contra Dios. ¿Cuántos de nosotros, mi hermano, en las mañanas, ¿verdad? O cuando vas a tomar una decisión, o cuando estás pensando acerca de alguien, ¿cuántas veces has dicho, Señor, examina mi corazón en este momento? Examina, Señor, lo que hay en mi corazón porque le voy a contestar de esta manera. ¿Tú sabías que el salmista conocía el pasaje de Jeremías donde dice, perverso es el corazón? A tal punto que en 2 Salmos 26 y 139, él ora y le dice, Señor, examina mi corazón. Examina mi corazón. Examina mi corazón. Conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay camino malo en mí. Antes, Señor, de que yo tome una decisión. Antes de que yo actúe. La palabra, mi hermano, tiene el poder para discernir tus intenciones. Por eso siempre es esto. ¿Cuál es la motivación de tu corazón? ¿Por qué quieres servir? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Por qué quieres contestarle de esta manera? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es la raíz en tu corazón? Permite que la palabra te hable. Permite que la palabra hable a tu corazón. Veíamos el domingo pasado, mismo David dijo en el Salmo 19, ¿quién puede discernir sus propios errores? ¿Quién? Nadie. Señor, absuélveme de los que me son ocultos. La palabra de Dios, mi hermano, se levanta como un espejo. O sea, cuando tú sales de aquí, ¿verdad? Dices, no, es que este Cristian nada más tiró piedras, ¿verdad? Tiró piedras y que hay que hacer esto y que hay que hacer lo otro. Yo no lo dije. Lo único que hicimos, como se lo aprendí a Elías, ¿verdad? Mi pastor. Dice, lo único que hice fue ponerte un espejo para que te vieras. Tú solo dijeras, ay, caray. Uy, qué miedo. Eso es lo que hace la palabra. Con esto termino. Quinto, versículo 13. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Quinto poder tiene un poder revelador. Tiene el poder de revelar aquello que tú tanto escondes. Tiene el poder de sacar a la luz aquello que solamente tú conoces y que nadie más conoce, pero a la luz de la Escritura la brilla así como con reflectores. ¡Pela! Revela nuestra condición delante de Dios y nos dice que ante Dios no podemos esconder absolutamente nada. De nosotros, de los hombres, hermano, podemos esconder muchas cosas. Pero debes de ser consciente que va a llegar un día donde, también esta ilustración la aprendí de Elías. Y se hace cuenta que vamos a llegar con el Señor y tuvieran ahí una pantalla enorme, te la conectaran a tu cerebro y empezar a pasar toda tu vida. ¿A quién le daría vergüenza? Créanme. En cuanto me la enchufen, me la desenchufo. Pero delante de Él no va a haber nada que se le escape. Los pecadillos más recónditos, ahí van a salir. Hay muchos pasajes que no quiero tardarme en eso. Proverbios 15:3.
Los ojos del Señor están en todo lugar, observando a los malos y a los buenos. 1 Corintios 4:5. El Señor sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también podrá de manifiesto los designios del corazón. Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. La palabra de Dios, mi hermano, revela las cosas más ocultas de nuestra vida. Cuando hebreos utilizan la expresión que las cosas están al descubierto y desnudas ante sus ojos, la idea es esta. Es como cuando hay un enfrentamiento entre dos hombres y uno de ellos toma a su adversario por el cuello y se lo pega tan cerca a su cara que le ve, o sea, que los ojos quedan uno al otro, algo intimidante. Alguien que toma a alguien y se lo acerca para que le vea a lo mejor la ira, ¿verdad? O el enojo, algo penetrante en su vida. Esa es la idea que da esta expresión. Que todas las cosas Dios las va a tomar como si nos acercara a Él solamente y su mirada penetrante entrar a nuestro corazón y todas las cosas se van a hacer presentes ahí. Ese es el tamaño que tiene el poder de la palabra. ¿Qué cuentas vas a entregar de tu vida? ¿Qué cuentas vas a entregar de tu vida? ¿Cómo estás respondiendo entonces, mi hermano, ante la belleza y el poder de la palabra? Porque tu respuesta a ella determinará tu caminar en esta tierra y determinará tu eternidad. ¿Cómo estás respondiendo a la palabra? ¿Cómo estás respondiendo ante su poder vivificador? ¿Ante su eficacia y eficiencia? ¿Ante su belleza? ¿Estás permitiendo que ella juzgue tus intenciones, tu corazón? ¿O estás viviendo sin considerarla? Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra que el día de hoy la tenemos en nuestro idioma y la podemos leer, la podemos estudiar. Gracias por tu Espíritu Santo que has puesto en nosotros, Señor, el cual nos revela tu palabra, tus verdades y nos lleva a toda verdad, Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a responder a tu palabra como tú esperas de nosotros, Señor. Ayúdanos a considerar tus palabras como lo más precioso, lo más deseable, lo más importante para nuestras vidas. Que podamos correr a tu palabra, Señor. Porque en ella encontramos, Señor, consuelo, fortaleza. En ella encontramos alivio y socorro en ti, Jesús. Padre, que tu palabra, Señor, perdona, Señor, toda actitud de desobediencia, de incredulidad, Señor. Perdona toda rebeldía de nuestro corazón, toda indiferencia de nuestro corazón, Señor. Perdónanos en esta mañana. Señor, nos ponemos delante de ti, Señor, rogándote. Señor, ayúdanos a responder como tú quieres, Señor. Ayúdanos, Padre, para que demos esos pasos, Padre, de obediencia, sustentados por tu gracia y por Jesús. Padre, para ser luminarias en un mundo de oscuridad, para nuestra vida cristiana, para nuestro amor por ti, porque queremos amarte más, queremos conocerte más, queremos adorarte más. Señor, háblanos, transfórmanos por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, tomando tu palabra y vivificándola en nuestras vidas. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.